Buenos días, el siguiente video tratará sobre la comparación entre los diferentes métodos de negociación planteados en nuestro libro de referencia Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder de Roger Fisher. Pues bien, los métodos seleccionados para esta comparación son el método en base a posiciones y el método en base a méritos o según principios. Pues bien, a manera de introducción definiremos qué es negociación y lo tomaremos del mismo libro citado anteriormente. Entonces, este nos dice que es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted y otra persona comparten algunos intereses en común, pero que también tienen intereses opuestos. En esta definición podemos encontrar diferentes elementos centrales que nos ayudarán a conformar los criterios en los que se van a basar nuestra comparación. Pues bien, primero podemos identificar que existen dos o más partes para la negociación que comparten algunos intereses en común o opuestos, que buscan llegar también a un acuerdo. Entonces, esto nos da la pauta para poder conformar los tres criterios que cualquier método de negociación necesita para juzgarse. Pues bien, el primero de estos se debe conducir a un acuerdo sensato. Sensato en este caso se entiende por aquel que satisface los intereses legítimos de ambas partes dentro de lo posible. El siguiente debe ser eficiente. Y por último tendremos que debe mejorar o por lo menos no deteriorar la relación entre las partes. Ahora bien, estos serán los los criterios que nos ayudarán a realizar nuestra comparación, como mencionamos, en donde en un cuadro comparativo que plantearemos después, pondremos la negociación en base a posiciones y en otro lado pondremos los intereses. ¿Por qué los intereses? Porque como veremos más adelante, la negociación en base a principios o méritos, lo que más sobresale o que lleva más peso es los intereses, por lo cual hemos llamado también a este video posiciones versus intereses. Entonces más adelante podremos ver de qué trata cada uno y por qué son los intereses los que hacen más peso dentro del método. Pues bien, como mencionamos anteriormente, aquí está el cuadro comparativo donde nos podremos realizar la diferencia entre posiciones y intereses. Antes que nada vamos a explicar por qué se ha dicho que los intereses es el aspecto o el elemento principal a la hora de negociar, a la hora de tomar en cuenta el método de negociación en base a principios. Antes que nada, veremos el cuadro 1 donde se divide el método de principios en 4 elementos básicos. Como podemos ver, las personas, los intereses, las opciones y los criterios son los que componen dicho método. Sin embargo, ¿por qué tomar en cuenta a los intereses más que los otros elementos? Y me remito a tomar en cuenta y lo que dice nuestro autor en el libro de referencia y propone, y cita lo siguiente: con frecuencia una posición negociadora oscurece lo que usted realmente quiere. Llegar a un compromiso entre posiciones probablemente no producirá un acuerdo que tenga en cuenta efectivamente las necesidades humanas que llevaron a las personas a adoptar esas posiciones. Es decir, que atrás de unas posiciones también hay intereses. Entonces, ese es el porqué de tomar los intereses como el elemento principal dentro de dicho método de negociación en principios, es porque sin intereses no habría nada por lo que tomar en cuenta en la negociación. No tendría sentido negociar si no hubiera un interés de por medio, por lo cual tomamos en cuenta los intereses. Pues bien, ahora comenzaremos a explicar el lado de la negociación en base a posiciones. Y primeramente tenemos que es considerada una de las más comunes, que consiste en tomar y luego abandonar una serie de posiciones. Un ejemplo que nos ponía también en el libro es la toma de posiciones como lo hacen el cliente y el dueño del almacén. La siguiente característica es la toma de posiciones presenta problemas para llegar a acuerdos, porque los egos o parte consciente de las personas se identifican con sus posiciones, lo que hace más complejo llegar a un acuerdo. Después tenemos, es común el rompimiento, por lo dicho anteriormente. Vamos como que cada idea va sumándose a la siguiente para que tenga un poco más de lógica. Entonces, como dijimos anteriormente, es común el rompimiento y además crea incentivos que retardan el acuerdo. Por ejemplo, las demoras, las amenazas de rompimiento, la inmovilidad y otras semejantes. Como podemos ver, el querer imponer la voluntad del uno sobre el otro hace que llegar a un acuerdo sea lo más complicado. Después, en este método hay un enfrentamiento de voluntades, como mencionamos en el ejemplo del cliente y el dueño del almacén. Cada negociador expone lo que va a hacer y lo que no va a hacer, enfrentándose hacia una especie de batalla
Después, esto tensiona a menudo la relación entre las partes y a veces hasta la destruye. ¿Por qué? Porque al querer imponer algo al otro ya deteriora bastante la relación entre las partes por no tomar en cuenta lo que el otro quiere, sino simplemente tomar lo que tú quieres. Después tenemos que presenta dos estilos, uno duro y uno suave. Aquí podremos, más adelante explicaremos cada uno, pero básicamente el estilo duro y suave es solo una derivación del imponer una voluntad y la otra de aceptar la voluntad. Pues bien, como estábamos diciendo, en el caso de las posiciones se dividen en dos estilos que ya mencionamos, y esto ya se va relacionando más ya a la comparación con los intereses. En el caso de los intereses tenemos que definen el problema tomando en cuenta las necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes. No existen intereses conflictivos, como mencioné, sino diferentes en base a sus objetivos. También nos dice que este consiste en concentrarse en los intereses básicos, en opciones mutuamente satisfactorias y en criterios justos. Por lo general, esto tiende a conducir a un acuerdo prudente. Después se logra un consenso gradual sobre una decisión común en forma eficiente, sin todos los costos transaccionales que implica trincherarse en posiciones influenciadas por el ego, que más tarde tendrán que abandonar para finalizar un acuerdo, sin entender necesidades, deseos y temores de las partes. Como también resalta la importancia que los participantes de la negociación conozcan la relevancia y legitimidad de los intereses de los demás, no solo tuyos, sino también de las otras partes. Y finalmente, todo negociador tiene dos tipos de intereses, en la sustancia y en la relación. Entonces, ya teniendo un poco más claro el panorama de qué tratan las posiciones y de qué tratan los intereses, hemos extraído un cuadro que es bastante útil para poder contrastar los diferentes estilos de las posiciones con los intereses del método según principios. Este es el cuadro número 2, donde, como podemos ver, está dividido en tres partes. Tenemos método en base a posiciones suave y duro y el basado en principios. Como podemos ver en la primera parte, los participantes en el método suave son amigos, en el duro son adversarios y en el de principios son participantes solucionando un problema. En un segundo lugar tenemos en parte del suave lograr un acuerdo, en el duro lograr la victoria de ese acuerdo, es decir, como un juego de suma cero donde yo gano todo y el otro pierde. Y en el caso del basado en principios, el objetivo es lograr un resultado sensato, en forma eficiente y amistosa. Como también nos sugiere separar a las personas del problema, ya que, como podemos ver, en suave y duro ya se ven exigidas concesiones, se pone a voluntad las concesiones también para cultivar una relación, lo cual es negativo según el método basado en principios. Después, vemos que se puede proceder independientemente de la confianza, no es necesario ni confiar ni desconfiar. También, como mencionamos, es bastante importante concentrarnos en los intereses, no en las posiciones. Como podemos ver aquí, en el duro mantenga su posición, cierres en ella, en la otra cambie su posición fácilmente para ponerse a merced del otro, negativo. Después podemos ver, explore los intereses, en contraste como que haga ofertas o amenace. Como que vamos viendo que en el basado en principios es una conjugación de ambos, reparando o, como quien diría, solucionando esos errores o problemas que tienen el método en base a posiciones. Después, como podemos ver, también hay un mutuo beneficio, se desarrollan múltiples opciones entre las cuales puedan escoger y decidir más tarde. Podemos ver en el otro hay enfrentamiento de voluntades, en evitarlo o en ganarlo, en insistir en posiciones o insistir en acuerdos, aunque el acuerdo no me satisfaga en todos los aspectos. Entonces, como podemos ver, básicamente las posiciones de intereses son dos métodos totalmente contrarios. Como mencioné antes, el uno contrasta todos los errores que pueden devenir del método en base a posiciones, ya que, como mencionamos al principio del video, los tres criterios que se deben cumplir son básicos para poder llegar a una negociación eficiente. Y como podemos ver, los intereses cumplen con esos tres criterios, por lo cual es el método más efectivo y válido a la hora de negociar en el mayor de los casos de negociación. Eso es todo, muchas gracias.